Bien, colegas, buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de esta charla de proceso de transición de las NIC-SP. Inicia a partir del año 2024 y culmina en el año 2026. A raíz de lo que les estaba comentando el día de ayer respecto a las distintas normativas que habían salido justamente durante este proceso de transición, vi por conveniente hacerles una pequeña gráfica para posicionarnos mejor en dónde estamos, ¿no? En este proceso de transición. Les había comentado un poco el día de ayer que un 24 de mayo del año 2021 salió una resolución directoral 010 en la cual aprobaban las NICs SP edición 2020, ¿no? Posterior a esta emisión de NICs SP, se inició justamente la etapa preparatoria para este proceso de adopción de NICS-SP, ¿no? En esta etapa preparatoria se vio por conveniente emitir una serie de resoluciones que nos acompañaran en este proceso de licenciamiento y saneamiento contable, ¿no? Salieron distintas resoluciones, como ven acá en pantalla, ¿no? Aprobando justamente el instructivo para formar tu comité de saneamiento contable. Después salió otra resolución para que puedas elaborar tu diagnóstico de las cuentas de activos y pasivos que estaban bajo el sinceramiento del proceso contable. Después salió lineamientos para el sinceramiento de pasivos, después para el sinceramiento de activos y pasivos, después la presentación del plan de depuración y sinceramiento, el análisis contable de activos y pasivos y un instructivo de cierre y presentación del plan de depuración, ¿no? El instructivo para registrar en este aplicativo del plan de depuración, y finalmente el ejecutivo para culminar todo este proceso de sinceramiento contable. Cuando se culminó, se derogó todas las normas que estaban en el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable. Toda esta emisión de normas dentro de esta etapa preparatoria se emitió entre el 30 de junio del año 2021 al 20 de diciembre del año 2023, ¿no? Una serie de normativas que finalmente te indicaban que todo esto terminaba el 1 de abril de este año 2024, ¿no? Era justamente la etapa preparatoria en la cual ustedes tenían, en teoría, que limpiar el camino para poder entrar tranquilamente a este proceso de adopción de NICS-SP, ¿no? Entonces teníamos una etapa preparatoria y una etapa de adopción. Luego de culminar el sinceramiento y saneamiento contable, perdón, la depuración y saneamiento contable, lo siguiente que hicieron fue emitir dos resoluciones directorales, la 011 y la 012, en donde básicamente lo que hacían era derogar los PCGA, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, que normalmente lo veían ustedes en cada directiva de cierre anual que presentaba la DGCP, ¿no? En esa directiva de cierre anual se dan los lineamientos para preparar y presentar los estados financieros, pero bajo PCGA, ¿no? Bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, a raíz de que estábamos entrando justamente al proceso de adopción del NICS-SP, sacaron resoluciones, la 011 y la 012, que derogaban los PCGA y toda la normativa que se había construido hasta esta fecha, ¿no? Hasta diciembre del año 2023. ¿Por qué? Porque nuestra nueva normativa iba a ser justamente las NICS-SP. Entonces, una vez culminada la etapa preparatoria de saneamiento contable, una vez derogadas todos los PCGA y normativa contable construida sobre los PCGA, tranquilamente ya pudimos entrar a este proceso de adopción de NICS-SP, ¿no? Para ello teníamos que actualizar las NICS-SP edición 2020, se actualizó con una RD 013, con la RD 013, eh, se aprobó justamente las NIC-SP edición 2022, ¿no? Este marco normativo del NICS-SP contenía no solamente las NICS-SP, sino el prólogo de las NICS-SP y el marco conceptual, ¿no? Era nuestra nueva literatura contable que teníamos que estudiar justamente para poder entender todo este proceso de adopción de NICS-SP. Ya con 2 años de anticipación atrás, desde el año 2021, cuando se aprobó las NICS-SP edición 2020, y nos indicaron que íbamos a entrar en un saneamiento contable,
ya nos habían alertado que en el mes de julio del año 2023 se iba a empezar a adoptar las NIC SCP, ¿no? Este plazo se prorrogó hasta abril del año 2024, donde se terminó definitivamente el saneamiento contable. ¿Sí? Entonces, a partir de esa fecha, ya en el año 2024, con esta RD013, se aprueban las nuevas NICs SP edición 2022, que es todo un juego normativo, donde están las NICs SP, está el prólogo de las NICs SP y está el marco conceptual, ¿no? El prólogo de las NICs SP no es más que una introducción de todo el contenido que ustedes van a ver dentro de las NICs SP. El marco conceptual es básicamente tu diccionario de términos que ustedes tienen que conocer para poder entender mejor la literatura contenida en las NICs SP. Entonces, no pueden entender las NICs SP si primero no leen el marco conceptual, ¿no? Como un diccionario de terminología que les va a ayudar a poder entender mucho mejor el contenido literal de las distintas NICs SP, ¿ya? Entonces, posteriormente, ya en diciembre del año 2023, salieron otra resolución directoral en donde aprueba disposiciones complementarias para el mejor entendimiento de estas mixes, ¿no? Eh, entonces, si se dan cuenta, miren, en esta RD013 y en esta RD016, la DGCP nos pone a disposición todo el marco normativo que debemos estudiar justamente para entender este proceso de adopción de NICS-SP, ¿no? Nos dan NICS-SP, nos dan un prólogo de las NICS-SP, nos dan un marco conceptual y finalmente nos dan disposiciones de NICS-SP para entender el marco normativo de NICS-SP. Todo esto que ven acá en pantalla es justamente el material que tienen que estudiar, si no lo han estudiado, para poder eh, familiarizarse con este proceso de adopción de Mix SP, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, una vez que la DGCP te dio todo el material normativo, para que estés al tanto de las Mix SP, recién comenzó ya a eh, armarnos el camino a seguir, ¿no? Para este proceso de transición. Mira, ya te di todo el marco normativo, ya te di toda la literatura que tienes que saber para este proceso de NICSP. Ahora, asumo yo que ya leíste los NICSP, asumo que has leído el prólogo, el marco conceptual y las disposiciones complementarias. Entonces, me toca ahora a mí como DGCP hacer una directiva, ¿no? De todo el proceso de transición de la NICSP. Y justamente el 10 de mayo, hace poco, sacó justamente esta directiva, esta resolución directoral 004-2024, el día 10 de mayo, en donde te saca, pues, ¿no? Una directiva del proceso de transición de NICS-SP. En esa directiva te habla de manera muy general, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Hemos entrado en un proceso de NICS-SP por si acaso, y empezó el 1 de enero del año 2024 y termina el 31 de diciembre del año 2026. Dura 3 años este proceso de transición en base a lo que dice la MIC SP33, ¿no? Donde está la adopción de MIC SP por primera vez. Entonces, como que esta directiva te va adelantando. Por si acaso ya empezaste el proceso de transición, te va a durar 3 años, ¿ya? Por si acaso ya te di tu marco normativo MIC SP. Tu marco normativo es justamente esto, MIC SP, prólogos, marco conceptual y disposiciones. Ya te di tu marco, ¿ya? Entonces, ahora lo que me falta darte, ellos dicen, es un instructivo para que tú dividas estos 3 años en etapas. Una etapa de planificación, una etapa de ejecución, una etapa de culminación y una etapa de seguimiento, ¿ya? Vas a entrar a un proceso de transición, los tienes que agrupar por etapas: planificación, ejecución, culminación y saneamiento, ¿ya? Como vas a entrar en una etapa de planificación, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico de brecha, ¿no? Un diagnóstico es una evaluación de brechas de distanciamientos, quiere decir, cuáles son tus prácticas actuales y a dónde tienes que llegar, ¿no? A dónde tienes que llegar es justamente los requerimientos de información que te establecen las NIC-SP. El distanciamiento que haya entre lo que tú tienes actualmente, entre tus prácticas contables actuales, versus las prácticas contables según las NIC-SP, ese distanciamiento se le llama brecha, ¿ya? Lo que tienes que hacer como primera actividad, ya que vas a entrar, ya que vas a entrar en una etapa de planificación, es primero hacer un diagnóstico de estas brechas, hacer una evaluación
de estos distanciamientos, ¿no? Entre tus prácticas actuales versus las prácticas que tú debes llevar según NICSP, ¿no? Entonces, por si acaso, te voy a mandar un instructivo a futuro de diagnóstico de brechas. Eso es lo que te dice inicialmente, ¿no? Y también te voy a mandar un instructivo para la presentación de estados financieros, ¿ya? Entonces, ya de antemano, en esta directiva de proceso de transición en XSP, ella se dice básicamente, ya te di el marco normativo, te voy a dar el instructivo para que tú agrupes estos 3 años en etapas, ¿no? Para que vayas haciendo tus actividades de transición por etapas. Te voy a dar un instructivo de diagnóstico de brechas en tu etapa de planificación y te voy a dar un instructivo para presentar tus estados financieros mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, ¿ya? Es más, te voy a poner de conocimiento que a partir del 1 de enero del 2024, tu unidad ejecutora te va a llamar entidad adoptante. ¿Por qué? Porque estás adoptando NICS SP, ¿ya? Entonces, los responsables de este proceso de adopción van a ser principalmente el titular de la entidad, el administrador, el contador y todos los jefes de las áreas que participan de manera material en la realización de hechos económicos, ¿ya? Entonces, te voy adelantando, eso es lo que te dice la directiva del proceso de transición, te voy adelantando que por si acaso ya ve formando comités para este proceso de transición y ya ve formando grupos de trabajo, ¿ya? Eso es lo que te va diciendo esta directiva del proceso de transición ICSP. Va a durar 3 años, agrúpalo en 4 etapas, ese trabajo: planificación, ejecución, culminación y seguimiento, ¿no? Entonces, estás en tu etapa de planificación, te voy a dar un instructivo de diagnóstico de brechas, te voy a dar también un instructivo para la presentación de estados financieros, por si acaso ve adelantándote, ve formando tus comités y ve formando tus grupos de trabajo, que lo vas a necesitar durante todo este proceso de transición. Eso es lo que nos indica esta RD004. Después sacan la RD005, que creo que fue el día de ayer, ¿no? En la RD005 te indican que emiten un instructivo de transición de NICSP. ¿Se acuerdan? Dentro de esta directiva de proceso de transición, te decía que te iban a entregar un instructivo de transición de NICSP, ¿no? Un instructivo, ¿no? Un instructivo que iba a contener justamente las 4 etapas: planificación, ejecución, culminación y seguimiento, ¿no? Este instructivo ya te lo había mencionado acá, inicialmente. Entonces, ¿qué te habla este instructivo? De esas 4 etapas, ¿no? ¿Qué vas a hacer en esas 4 etapas? Bueno, te dice muchas cosas en realidad ese instructivo. Te dice principalmente, ve conformando tus equipos, ¿no? Si vas a ponerte a trabajar, ve conformando tus equipos, ¿ya? Entonces, lo que te dicen es, primero conforma tu comité especial de transición, la famosa C, Comité Especial de Transición. Va a ser aprobada con resolución de titular y a propuesta de la oficina de administración, con resolución de titular de la entidad y a propuesta de la oficina de administración, ¿no? Segundo, te dice, por si acaso, ese comité va a estar en las etapas de planificación, ejecución y culminación de la transición en XSP, en esas 3 etapas. Pero en la última etapa de seguimiento, el titular de tu entidad va a tener que designar un personal para que haga todo el seguimiento durante estos 3 años de transición del XSP, ¿ya? Aparte de tu comité especial, que va a ser el comité que va a batutear este proceso de transición, también designa grupos de trabajo, grupos de trabajo. Ellos lo puede organizar, lo puede planificar justamente el mismo comité. ¿Por qué? Porque los grupos de trabajo van a hacer el trabajo de campo, ¿ya? El comité especial de transición va a hacer el trabajo del batuteo, más que todo. En cambio, los grupos de trabajo van a hacer el trabajo de campo, ¿ya? Entonces, ve preparando básicamente toda la logística, es lo que te está diciendo, ¿no? Ve preparando presupuestos, los recursos, el personal que va a estar haciendo tu grupo de trabajo, el personal que va a hacer tu comité especial de transición, que tiene que estar conformado básicamente ¿por qué? Por el titular de la entidad, el administrador, el contador y si quieres a los jefes de área de cada oficina que va a intervenir en este proceso de transición, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera actividad que vas a hacer es la etapa de planificación. Vas a tener que planificar. Al planificar, primero tienes que elaborar tu diagnóstico de brechas, ¿ya?
El tiempo para elaborar tu diagnóstico de brechas lo estableces tú mismo como comité. Tú mismo dices en cuánto tiempo vas a empezarlo y en cuánto tiempo vas a terminar ese diagnóstico de brechas. ¿Ya? El plazo es interno. Pero después de que culmines tu diagnóstico de brechas, lo siguiente que tienes que hacer es elaborar tu programa de transición. ¿Ya? En ese programa de transición, sí participa el comité, los equipos de trabajo, y te indica que tienes hasta la fecha de vencimiento de la presentación del tercer trimestre de este año para poder presentar tu programa de transición a la DGCP. ¿Ya? Ese plazo, por si acaso, vence el 8 de noviembre de este año 2024. 8 de noviembre de 2024. Para esa fecha, tú ya tienes que tener listo tu programa de transición y ser comunicado a la DGCP. ¿Ya? Porque ese va a ser tu punto de partida para comenzar a ejecutar tu labor, ¿no? Entonces, la siguiente fase es la ejecución. Igual participa el Comité Especial de Transición más los equipos de trabajo. La culminación y el seguimiento, ¿no? El seguimiento, recuerden que hay un personal designado por el titular de la entidad que se va a encargar de hacer el seguimiento. Todas las actividades tienen que estar enfocadas en aspectos de materialidad, en hechos económicos materiales, ¿ya? De eso se trata, hacer todo este trabajo de adopción de NICSP durante estos 3 años, haciendo uso de estas etapas, ¿no? En realidad son tres, ¿no? Que son planificación, ejecución y culminación. Durante esas tres etapas va a haber una labor de seguimiento, ¿no? Una labor de seguimiento. Entonces, eso era básicamente lo que hablaba ese instructivo de transición de NICSP, que ya te lo habían comentado inicialmente, pero también inicialmente te habían dicho que te iba a dar tu instructivo de diagnóstico de brechas, ¿no? Y el instructivo para la presentación de estados financieros. En cuanto al instructivo de diagnóstico de brechas, que lo tengo acá, justo salió el día de hoy, ¿no? Instructivo de diagnóstico de brechas. Este instructivo del diagnóstico de brechas indica, indica que para que ustedes hagan esa evaluación de brechas, tienen que tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia son los principios de las NIC-CCP. Los principios de las NIC-CCP. Los principios de las NIC-CCP son párrafos en negrita que se encuentran contenidas en cada NIC-CCP. Son afirmaciones o requerimientos de información que te pide cada NIC-CCP. ¿Sí? Sobre esa afirmación tú tienes que convertirlo en una pregunta. Y sobre esa pregunta tienes que preguntarte si aplicas o no aplicas ese párrafo en negrita contenida en cada NIC SP, ¿ya? Si lo aplicas bien, ¿no? Adoptas NIC SP, pero si no lo aplicas, hay una brecha, ¿no? Y vas a tener que hacer actividades y establecerte plazos para poder dejar esa brecha en cero, ¿no? Y adoptar las NIC SP, ¿ya? Entonces, este diagnóstico de brechas va a tener que ser elaborado por la comisión, ¿ya? Y también dice la norma que está a cargo de los grupos de trabajo. Hay una contradicción, porque por un lado dice que tiene que estar elaborado por la comisión, pero por otro lado también dice tiene que estar a cargo de los grupos de trabajo, de acuerdo a lo que diga la comisión. Ya vamos a ver más adelante, pero es lo que dice este instructivo que salió el día de hoy, ¿ya? Entonces, las acciones a seguir, dice, es elabora primero ese diagnóstico de brechas. Participa en la comisión más tus equipos de trabajo. Las herramientas que vas a tener para poder elaborar ese diagnóstico de brechas son los principios básicos de la NICSP, que no es más que los párrafos en negrita contenidas dentro de las distintas NICSP. Lo tercero que vas a hacer es identificas las NICSP que sean aplicables a tu entidad, identificas los subtítulos o párrafos de las NICSP que son aplicables, ¿ya? Eh, analizas cada uno de los principios básicos contenidos en la NICSP y en base a eso calificas si existen o no brechas. ¿Ya? Para entenderlo mejor, colegas, para entender mejor estas preguntas, mejor nos vamos a la gráfica que nos dio este instructivo el día de hoy, ¿ya? Si ustedes ven esa gráfica, no sé si se puede ver bien en pantalla, segundo, que cargue mejor. Bien, esta es la gráfica, ¿no?
que dice diagnóstico de brechas contables con fines para la preparación del programa de transición. Recuerden que con este diagnóstico ustedes van a hacer su programa de transición, que está en la fase de planificación, ¿no? En la fase de planificación de este proceso de transición. Antes de continuar, ¿se visualiza bien la pantalla? Debe continuar. ¿Se llega a visualizar bien la pantalla? ¿Sí? Anexo 2, diagnóstico de brechas con fines para la preparación. Sí, ¿no? Ya. Hasta acá, colegas, ¿se entiende toda esta dinámica? En resumen, miren, en resumen, para verlo, ¿no? En un tiempo, hace 2, 3 años, se emitió NICS SP, versión 2020, ¿no? Ese era ya un aviso de que estamos iniciando la adopción de NICS SP. Pero no podemos adoptar NICS SP sin que el camino esté limpio. Entonces, para que el camino esté limpio, se tenían que haber hecho una depuración y sinceramiento contable, que duró 2 años, ¿no? Al culminar ese proceso de sinceramiento y saneamiento, en teoría, lo que hiciste fue comenzar a derogar normas que no nos iban a servir, que básicamente eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, que eran los principios sobre los cuales nosotros preparábamos y presentábamos nuestra información financiera, cuyos lineamientos estaban establecidos en cada directiva de cierre que anualmente emitía la DGCP. Ya, todas esas normas se derogaron. Todas las normas contables anteriores, instructivos, directivas anteriores que hizo la DGCB, también se derogaron. Todos se derogaron. ¿Por qué? Porque nuestro nuevo marco normativo son las NIC-SP, ¿no? Entonces, por ello, se actualizaron las NIC-SP, edición 2022. Con ello se acompañó el marco conceptual, un prólogo de las NIC-SP y también disposiciones específicas para la aplicación de NIC-SP. Entonces, nuestro nuevo marco normativo se amplió. ¿Tiene que ser máster de estudio? Sí, sí, porque si no, no podemos avanzar en este proceso de transición, ¿no? Entonces, al darte la DGCP, el nuevo marco normativo, lo siguiente que dijo fue, ya te di el marco normativo, por si acaso, ya, desde ahora en adelante, tú eres una entidad adoptante, vas a entrar a un proceso de transición que va a durar 3 años, y como va a durar 3 años, te voy a dar todo un plan de etapas de actividades que vas a realizar durante todos estos 3 años. Yo te voy a guiar cómo lo tienes que hacer. Va a haber una etapa de planificación, una etapa de ejecución, una etapa de culminación. Durante ese proceso va a haber un seguimiento, ¿ya? Entonces, ve avisándole a tu titular de entidad, ve avisándole al administrador, ¿no? Ponte en conocimiento tú como contador, ve formando grupos de trabajo y ve haciéndote una idea de cómo tienes que ir formando tu comisión especial de transición. Comisiones. Comisiones y grupos de trabajo. Eso es lo que te dice. ¿Por qué? Porque ya estamos en mayo, pues, ¿no? Mayo 2024 y este proceso de transición empezó en enero del año 2024, ¿ya? Entonces, para hacer este trabajo, ya sé que te estoy pidiendo que formes comités y grupos de trabajo, ¿no? Y que agrupes en estos 3 años en etapas de planificación, ejecución y culminación. Te voy a dar un instructivo, una directiva, ¿no? En la cual te voy a indicar qué actividades vas a realizar en cada una de estas etapas de planificación, ejecución y culminación, ¿no? Va a haber una serie de actividades que vas a realizar, pero para eso primero tienes que formar un comité especial que tiene que ser propuesto por tu administrador, ¿no? Y tiene que ser autorizado o aprobado por el titular de tu entidad con una resolución, ¿no? Y en todo este trabajo de preparación, ejecución y culminación, alguien tiene que hacer un seguimiento. Entonces, el titular de la entidad tiene que designar a ese alguien que haga justamente ese seguimiento. Como la primera etapa de tu trabajo es hacer la planificación, el comité especial más los grupos de trabajo se van a encargar de primero hacer un informe de diagnóstico, un diagnóstico de brechas, de distanciamientos entre lo que tú practicas actualmente versus lo que deberías practicar, ¿ya? Entonces, una vez que hagas ese diagnóstico de brechas, tú vas a poder hacer un programa de planificación, un programa de transición, es como un plan de depuración, en donde vas a poner todas las actividades que vas a realizar de acuerdo a las brechas que has encontrado, ya de acuerdo a las brechas que has encontrado. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese diagnóstico de brechas? No te preocupes, yo te voy a dar un instructivo de cómo hacerlo. Ese diagnóstico de brechas se construye en base a consultas. Esas consultas se construyen en base a afirmaciones. Esas afirmaciones son denominadas principios de la NICSP.
Esos principios son párrafos en negrita que están contenidos en cada una de las NIC-CP. Por eso cuando ellos te ponen este anexo 2 que dice diagnóstico de brecha, te dice, ¿no? ¿Cuál es el nombre de tu entidad, ¿no? De tu unidad ejecutora y cuál es la NIC-SP que vas a elegir para, comenzar a mencionar los principios, ¿no? Los principios. Se me ocurre, por ejemplo, miren, se me ocurre, y esto lo vimos en la clase anterior, a ver si me ocurre. Entra al internet, se me ocurre. Yo entro a las NIC SP, NIC SP MEP, ahí está todo mi marco normativo de las NIC SP, y me voy a la NIC SP1, ¿sí? Me voy a la NIC SP1, esto lo vimos en la clase anterior, en la charla anterior, ¿no? Y en esta NIC SP, vamos a los famosos párrafos en negrita que tanto nos menciona, que van a servir de punto de referencia para comenzar a hacernos preguntas, ¿no? Entonces, un párrafo en negrita justamente es esta, ¿ven? Párrafo número 21, componentes de los estados financieros, ¿no? La NIC SP1 te indica que tú debes tener un conjunto completo de estados financieros, un estado de situación financiera, un estado de gestión, un estado de cotización de patrimonio y un estado de flujo efectivo. Lo cual lo tenemos, ¿no? Todas las entidades públicas lo tienen. Pero este es nuestro punto de partida. A estos párrafos en negrita se les denomina principios, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen este cuadro llamado diagnóstico de brechas, lo primero que tienen que poner acá es la NIC SP que ustedes están evaluando, ¿no? Que en este caso van a poner acá NIC SP1, presentación de estados financieros, ¿no? Para el ejemplo que les estoy dando. NIC SP1, presentación de estados financieros. ¿No? Vienen acá en el título. Después, lo que tienen que hacer es llenar cada uno de estos, de estas columnas que ven acá. Ya, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, ¿ya? Disculpa, se me borró un poco la presentación. Ya. Esta es la primera columna, ¿no? La primera pregunta dice, tema de la NIC SP. Tema de la NIC SP. Subtítulo tomado de la NIC SP. Subtítulo, ¿ah? Subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo? Te vas a la NIC SP y acá está el subtítulo, ¿no? ¿Cuál es el subtítulo? Componente de los estados financieros. Eso es lo que tienes que copiar justamente acá. Después te pregunta la columna párrafo. Párrafo tomado de la NIC SP. ¿Cuál es el párrafo? Párrafo 21, ¿no? Ahí está, párrafo 21. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué sigue? Principio del marco del NIC SP, ¿no? Dice, texto del principio de la NIC SP que procede del marco NIC SP, incluyendo disposiciones complementarias emitidas por la DGCP tal como la resolución directoral 016-52.01. La RD 016 es básicamente la resolución donde están todas las disposiciones, ¿no? Que complementan a las NIC-SP, ¿ya? Pero cuando te dicen acá, copia el texto del principio de la NIC-SP, quiere decir que copies este texto que está acá, este texto, cópialo. Lo copias y lo pegas acá, ¿ya? Y el sistema perdón, el cuadro en Excel te va a hacer la siguiente pregunta. ¿Aplicas este principio? O sea, este principio que está acá. ¿Aplicas lo que dice acá? ¿Aplicas sí o no? Ahí vas a poner si sí o no. ¿Ya? Entonces, pero acá hace una precisión a la pregunta. Dice, ¿aplicas principios NICS-SP a las transacciones de tu entidad? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, después te pregunta, Eh, después acá en la columna E, tú tienes que, este principio lo tienes que convertir en una pregunta, ¿ya? Lo tienes que convertir en una pregunta, ¿ya? Y después te van a preguntar si cumple con el principio sí o no, si existe una brecha sí o no, ¿no? Si la práctica contable, te preguntan también por la práctica contable de la entidad, ¿ya? Y la descripción de la brecha. Estas columnas que ustedes ven en color blanco, colegas, por si acaso, la norma indica que
la DGCP a través de un comunicado nos va a dar un cuadro, asumo, un cuadro en Excel, donde van a estar todos estos párrafos en negrita, ¿ya? Estos párrafos en negritas ya van a estar contenidos dentro de ese cuadro en Excel. O sea, ustedes no van a tener que entrar a cada DGCP e ir copiando los párrafos en negrita y pegarlos acá, no. De alguna manera me parece que la DGCP a través de un comunicado les va a entregar este cuadro en Excel ya lleno, de tal manera que ustedes solamente llenen, ¿no? Las consultas, ¿no? Si la entidad aplica principios, si cumple con los principios, si existen brechas, cuáles son las prácticas de la entidad y cuál es la descripción de la brecha, ¿ya? Entonces, conforme ustedes vayan respondiendo a las preguntas, porque básicamente esto es un cuestionario, ustedes van a identificar si tienen o no tienen brechas. Si tienen brechas, esas brechas van a tener que ser copiadas al programa de transición, que es otro cuadro en Excel, al programa de transición, pero eh, esas brechas salen en base a preguntas que están contenidas acá en este diagnóstico de brechas. ¿Ya? Entonces, ahí culmina justamente este diagnóstico de brechas contables. Bien, eh, ese es por lo pronto lo que habla acerca del instructivo de diagnóstico de brechas y también el día de hoy, bueno, me alcanzaron, no sé si lo han publicado, pero me alcanzaron este RD 007-2024, en donde está el instructivo para la presentación de los estados financieros. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito más acerca del instructivo. Del instructivo. Pues ya salió el instructivo de diagnóstico de brechas, sí, pero también salió el instructivo, sí, para la presentación de la información financiera y presupuestal. El instructivo es un poco más sucinto, ¿ya? Y ya no tenemos esa famosa directiva de cierre contable, porque esa normativa ya se derogó, porque estaba construida en base a PCGA. Ahora nuestro nuevo marco normativo son las NICP, el prólogo, el marco conceptual y también las disposiciones complementarias, ¿no? Pero nos dieron un instructivo. Ojo que este instructivo es solamente para la presentación de la información financiera. Presentación, no para la preparación. ¿No? La normativa para la preparación de los estados financieros son el marco normativo NIC-SP, ¿sí? Pero para la presentación, este es el instructivo. Entonces, tienen que diferenciar lo que es preparación de lo que es presentación. ¿Ya? ¿Qué nos indica? Miren, este instructivo de presentación de información financiera. Disposiciones preliminares, ¿ah? Preliminares. Dice, la entidad adoptante, o sea, nosotros, realiza, entre otros, las siguientes acciones preliminares para presentar la información financiera. Primero, prepara, no te dice presenta, dice prepara la información financiera aplicando el marco NIC-SP, el cual comprende NIC-SP de devengo, el prólogo, el marco conceptual, ¿no? Así como otras disposiciones para la aplicación de la NIC-SP. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te dice, ¿no? Te pide preparar la información financiera en base a este nuevo marco normativo. Así que te olvidas de la PCGA y trabajas preparas tu información sobre este nuevo marco normativo. Lo siguiente que tienes que hacer es lo que siempre venías haciendo, conciliación de saldos contables, ¿no? De los rubros activos, pasivos, ingresos y gastos, elaboración de los análisis de cuentas mensuales, siempre lo venimos haciendo, en teoría, ¿no? La conciliación de operaciones recíprocas, que tienes hasta el 20 de febrero del año siguiente para culminarlo, la conciliación de los saldos de las partidas contables relacionados con el cálculo actuarial, ¿no? Que no es más que el importe que se le debe a los pensionistas de tu entidad. ¿Ya? La información se registra en soles, la cual es la manera funcional, y eso es todo lo que te da, lo que te dice respecto a las sanciones preliminares para eh, eh, presentar tu información financiera, ¿no? Es bastante corto a comparación, si lo comparas, perdón, con la directiva de cierre de años anteriores. En cuanto a la información presupuestaria, también es bastante sucinto, te dice que solamente concilies el marco legal de ejecución, lo que venías haciendo siempre, ¿no? Y firmar el acta, ¿no? El acta de conciliación del marco y ejecución del presupuesto dentro de los 10 días hábiles anteriores a la fecha establecida para la presentación de información financiera, ¿no? Eh, Después te da disposiciones para presentar la información financiera y presupuestal
te dice lo siguiente en cuanto a la información financiera. La entidad adoptante presenta la información de acuerdo a lo establecido en el anexo 1. ¿Ya? En el anexo 1, formato de información financiera e información presupuestaria. ¿Sí? También te indica lo siguiente, ¿no? Vas a elaborar tus notas, dice, notas a los estados financieros de acuerdo al anexo 4. ¿Ya? Entonces, hay un formato 4 en la cual te dice cómo debes establecer ahora tus notas a los estados financieros. Ya no es la misma nota de los estados financieros que tú hacías en años anteriores, ¿no? Cambia ahí la peculiaridad, ¿no? Porque ya no construyes tu información en base al presente. ¿Ya? También dice lo siguiente, ¿no? La entidad adoptante revela en las notas, revela. Una cosa es presentar y otra cosa es revelar, ¿no? ¿Se acuerdan? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. La entidad adoptante revela en notas que sus estados financieros se preparan conforme al presente instructivo, ¿no? Y que son estados financieros de transición conforme a las NIC-CLP, ¿no? O primeros estados financieros conforme al marco NIC-CLP. Esa denominación ustedes lo tienen que poner en su nota de declaración de cumplimiento, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo ustedes tienen una nota número 1, nota número 2, ¿no? Principios y prácticas contables? Dentro del principio de prácticas contables, ustedes tienen que decir que su entidad prepara los estados financieros, ¿ya? En base al marco NIC-CCP. Pero deben dejar la precisión de que son estados financieros de transición, ¿no? Ya que estamos en una etapa de transición, ¿sí? O sea, todavía no cumplimos con las NIC-CCP, estamos en ese proceso de transición. La entidad adoptante revela en notas de los estados financieros los resultados de las acciones de la transición al marco NIC-SP a partir de la presentación del cierre del ejercicio fiscal 2024, conforme lo establezca la DGCP. Cuando ustedes hagan el cierre de sus estados financieros del año 2024, en sus notas de los estados financieros, van a poner a esa fecha, que estamos hablando más o menos de enero, febrero y marzo del año 2025, a esa fecha en sus notas de los estados financieros, ustedes tienen que ir poniendo ya las acciones que han llevado a cabo. Ya para esa fecha, ya seguramente ustedes deben haber hecho algunas acciones de transición a la MIXP, ¿no? Ya para ese momento ya deben haber hecho su informe de diagnóstico de brechas y deben tener su programa de transición. Y ya deben haber empezado con las labores de ejecución, ¿no? Recuerden que hay una etapa de programación, ejecución y culminación. La etapa de programación culmina el 8 de noviembre de este año. A partir del 9 de noviembre comienzan a ejecutar las labores que están dentro de su programación a través de sus comités especiales y sus grupos de trabajo. Cuando ustedes presenten sus estados financieros de este año 2024, que más o menos va a ser entre enero, febrero y marzo del año 2025, ustedes tienen que revelar en sus notas de los estados financieros cuáles son los resultados de las acciones que han venido desarrollando, ¿no? Y después de la información presupuestaria, eh, te habla acerca de sus notas a los estados presupuestarios. El formato, por si acaso, cambia totalmente. Les recomiendo que esas notas, ese modelo de notas de los estados financieros, ya se lo manden en OPP, porque el formato de la estructura de información ha cambiado totalmente. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a OPP. Responsables de la presentación, ustedes saben que siempre es el titular de la entidad, la administración, contabilidad y los jefes del área de presupuesto, ¿no? Están obligadas a suscribir mediante la presentación de la rendición de cuentas a través de los medios digitales correspondientes, ¿no? El clásico, ¿no? Siempre firma el titular, firma el administrador, el contador y el de presupuesto. Eh, Acá sí hace una precisión, no sé si lo había visto antes en las directivas de cierre, pero dice que el titular de la entidad puede delegar la suscripción y presentación en la máxima autoridad administrativa, ¿no? O quien haga sus veces. De alguna manera te dice, si no puedes firmar titular, pues tú puedes delegar esa responsabilidad al administrador, ¿no? Encargado de suscribir y presentar los estados financieros. Es lo que te indica en este párrafo respecto a la responsabilidad de la presentación. ¿Qué más te da? Plazo de presentación. Bueno, estos no cambian, no excede el 15 de marzo del año fiscal siguiente. El plazo para la presentación de los periodos intermedios está establecido en el anexo 2, ya lo vamos a ver más adelante. Eh,
Después también te habla acerca de la presentación de los informes de auditoría. Ustedes saben que apenas termina su auditoría y el auditor cumplirá sus informes, tienen 7 días para poder presentar toda esa información, ya sea el informe corto, el informe largo, el reporte de deficiencias significativas, la carta de control interno, a la DGCP, ¿no? Tienen 7 días a partir de la recepción de esa información de parte de la sociedad auditora. Ahora las entidades omisas, eso no ha cambiado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más dice acá? Y te manda los anexos, ¿no? Todos los anexos financieros y presupuestarios que siempre presentamos y la famosa, estos cronogramas de presentación, ¿no? De la información. Acá está el cronograma de presentación. Enero y febrero ya vence el 28 de junio, ya vayan cerrando enero y febrero, ya se supone que deben tener toda esa información cerrada. El primer trimestre también, todo vence el 28 de junio, ya vayan cerrando, ya vayan preocupándose por el mes de abril, ya que todavía vence el 30 de julio. Pero ojo en este tercer trimestre, miren, la presentación del tercer trimestre es el 8 de noviembre, que justamente es la fecha de presentación del programa de transición del ICSP, programa de transición del ICSP. ¿Ya? El anexo 3 es la guía para elaborar las notas de los estados presupuestarios. Ha cambiado el formato, transmiten en ese nuevo formato a su OPP, a su oficina de presupuesto, para que vayan construyendo. Ya tienen que ir firmando actas de conciliación de marco de ejecución presupuestal. Recuerde que son hasta 10 días hábiles antes de la suscripción de la información trimestral. Si su primer trimestre vence el 28 de junio, si mal no me equivoco, 28 de junio, ustedes tienen hasta el 18 de junio para suscribir el acta de conciliación de marco de ejecución del primer trimestre con el área de presupuesto. Mucho ojo a ese punto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ese instructivo que salió el día de hoy también te da modelos de cómo tienes que declarar esta adopción de NICS SP, ¿no? Es la nota número 1, que es la misión, visión, la actividad económica, hechos de importancia. Lean ese texto de actividad económica, cómo tienen que estructurarlo, ¿no? La nota número 1, hechos de importancia también, y las principales políticas contables, ¿no? Justamente acá, en la parte que me importa. Principales políticas contables, bases para la preparación de los estados financieros. Ustedes tienen que poner así, ¿no? Nuestra unidad ejecutora prepara los estados financieros en base al marco NIC-SP, ¿no? Bajo el cual las transacciones y otros hechos económicos se reconocen cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro de pago, ¿no? En consecuencia, los activos, pasivos, ingresos y gastos se reconocen en los estados financieros de los periodos con los cuales guarda relación. Bueno, esa terminología que ustedes leen no es más que el concepto de lo que es devengado. El devengado dice eso, ¿no? Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro. ¿Ya? Entonces, pero acá tienen que hacer la precisión, lo que están presentando son estados financieros en transición. ¿Ya? Estados financieros en transición. Eh, y también hace algunas precisiones a las notas, a los estados financieros, ¿no? Que les recomiendo le den una pequeña lectura. Y eso, colegas, eso sería todo respecto a la información que nos ha llegado hasta el momento con este paquete de normativas para este proceso de adopción, ¿no? Este proceso de adopción de NICS-SP. Hasta acá tendrían alguna consulta, alguna duda. ¿Se entendió el concepto? ¿Les di malas noticias? ¿Todo está bien o todo conforme? A ver, los leo en el chat. Está acá todo bien, todo entendible de lo que se nos viene. Bueno, está claro que se nos viene más trabajo, ¿no? Eso está claro. Pero eh, todo es totalmente manejable, ¿no? Todas estas actividades son totalmente manejables. Vamos a ver. José nos dice, el tiempo es corto para la adopción. Eh, Son 3 años, en realidad son 3 años. Lo primero que tienen que establecer son grupos de trabajo que van a hacer trabajo de campo y también establecer su comité especial de transición. Lo curioso es que ese comité especial tiene que estar conformado por el titular, el administrador y el contador. El contador está dentro de ese comité especial. Entonces,
tiene que haber una cuarta persona que sea designada por el titular de la entidad que sea encargado del seguimiento, ¿ya? Ahora, esa persona, de preferencia, tiene que ser una persona ducha en el tema, ¿no? En el tema de contabilidad, porque si no, no le va a hacer seguimiento, el contador se va a cargar con todo ese trabajo, ¿ya? Entonces, y además la norma dice que el que hace el seguimiento no puede formar parte del comité especial de transición. Y dentro de ese comité especial tiene que estar el contador, ¿ya? Entonces, tal vez el que haga seguimiento puede ser el integrado contable o alguna persona contratada para que haga ese seguimiento durante estos 3 años. ¿Ya? Ahora vamos a ver. En cuanto a los grupos de trabajo, ¿se pueden contratar terceros? Sí, sí, obviamente que sí, sí. Yo creo que sí, colega José. Eh, mañana, el día de mañana, creo que la DGCP ha mandado un comunicado a nivel nacional, porque va a haber una capacitación justamente del tema que estamos hablando. Creo que es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ¿no? Eh, eh, y bueno, ahí seguramente les va a hablar acerca del comité especial y de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo normalmente son representantes de cada área que te proporciona información material, ¿ya? De hechos económicos. O sea, los grupos de trabajo son personal de patrimonio, de almacén, de presupuesto, de recursos humanos, ¿no? Habría que ver si van a querer ser parte del grupo de trabajo, ¿no? Pero si no los pones dentro del grupo de trabajo, se van a desentender del tema y ni van a estar enterados que estamos en un proceso de transición, ¿no? Entonces, también de preferencia, estos grupos de trabajo, que finalmente son las oficinas que les proporcionan la información, tienen jefes. Y estos jefes sí deben formar parte del comité especial de transición, ¿no? Recuerden que el comité especial de transición debe estar conformado por jefes, con jefes, por jefes, ¿no? Que van a dar trabajo a estos grupos de trabajo que están fuera de la comisión, ¿no? Recuerden que los grupos de trabajo van a hacer el trabajo del campo. Entonces, se tiene que organizar de esa manera, de tal manera que todo el mundo esté comprometido, ¿no? Con este proceso. Pero la clave no es tanto también en el grupo de trabajo o en el comité. La clave está en hacer un buen informe de diagnóstico de brechas. Ahí está el trabajito, ¿ya? Porque sobre eso vamos a ver qué tan profundo va a ser esa brecha entre lo que estamos practicando actualmente versus lo que nos pide la NICDP, y cuánto de presupuesto, cuánto de personal y cuánto tiempo nos va a tomar, según lo que diga el programa de transición, para poder dejar estas brechas en cero, ¿no? Pero la idea es hacer un buen informe de diagnóstico de brechas. El problema es que para hacer un informe de diagnóstico de brechas, tienes que tener un mapa, un punto de referencia, y ese punto de referencia es normalmente los análisis de cuentas, ¿no? Normalmente. Pero el problema es que casi todas las entidades no tienen análisis de cuentas, no tienen saneamiento contable, al menos no han sido ejecutadas al 100%, ni siquiera al 50%. Entonces, ni siquiera estamos en el punto cero, estamos en el punto -5, o para atrás, ¿no? Primero tenemos que hacer saneamiento contable, culminar con ese saneamiento contable, ¿no? Hacer análisis de cuenta, establecer un ambiente de control interno, y para ese ambiente de control interno está conformado por los jefes de las áreas usuarias y los equipos de trabajo de las áreas usuarias, que estén conectados en la misma sintonía para presentarte la información que están pidiendo en este proceso de transición. Recién ahí te sirvió como punto de partida para evaluar, perdón, o para hacer un diagnóstico de brechas. Ya, ese tema del diagnóstico de brechas y el programa de transición es lo que más tiempo va a tomar. Vamos a ver qué nos dice acá. Oh, no. José nos dice, ¿nos puede socializar esa pantalla? Ah, no, esta pantalla los muestro acá como, los voy a socializar, pero a través del video, ¿no? El material, como ven, es material de trabajo. Héctor Flores nos comenta cuántas personas deben integrar el Comité Especial de Transición. Mínimo tres, ¿no? El titular, el administrador y el contador, ¿no? Pero la idea es que también participen los jefes de área, jefes, ¿ah? Jefes de área de las distintas áreas usuarias que te proporcionan la información. Kevin Guerrero nos dice cuántos pueden formar el grupo de trabajo. Podemos integrar a una representante de cada área relevante. Sí, sí. Bueno, un representante que sea el brazo derecho del jefe de área, ¿no? El jefe de área va a formar parte del comité especial.
El grupo de trabajo tiene que ser otra persona distinta al jefe de área. ¿Ya? Es lo que traduzco de lo que he leído de la literatura. Asumo que mañana con esta charla que va a dar la GP nos precise mejor estos puntos, pero asumo que sí. ¿Ya? Héctor Flores nos dice, entiendo también que se va a requerir un presupuesto adicional para contratar a un profesional experto en temas de NICS-SP. Es lo ideal, es lo ideal. Según la normativa, nos indica que el Comité Especial de Trabajo tiene que ir formando los equipos de trabajo, proveer de recursos y todo listo, ¿no? Para comenzar a realizar estas acciones de transición. Pero también habla, por acá lo vi, que el titular de la entidad, está justamente acá, ahora un segundo, habla acerca del titular de la entidad, en la cual dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Obligaciones y responsabilidades, dice, ¿no? Las jefaturas de las áreas designadas en la entidad adoptante participan en las comisiones de trabajo, ¿no? En las comisiones o equipos de trabajo a cargo de las acciones de las etapas de planificación, ejecución, combinación y seguimiento de la transición. Pero también indica, por acá lo vi, por acá lo vi, supongo que está acá, supongo que debe estar acá. Acá está. Responsabilidades de la transición, de titular, responsabilidades de titular. Perdón, responsabilidad de titular. Ya dice lo siguiente. Eh, el titular aprueba mediante una resolución este programa de transición, ¿ya? Pero también dice acá está, el titular dispone y supervisa que la comisión especial cuente con los recursos necesarios para ejecutar la transición al marco NIC-SP, teniendo en cuenta las disposiciones presupuestarias vigentes. Sí, el titular tiene que proveerte, en teoría, disculpe que se me pase esa palabra, de todos estos recursos necesarios para poder ejecutar este proceso de transición de NIC-SP. En este proceso de transición, sí pienso que, si bien es cierto, el contador va a formar parte del comité especial, dentro de los grupos de trabajo deberían estar incluido un personal tercero que se encargue de todo no, perdón, no dentro del grupo de trabajo, la persona encargada del seguimiento, ¿no? De todo este proceso, debería ser un personal externo, ¿no? Experto en temas de mix SP y que vaya haciendo el seguimiento, pues, ¿no? De inicio a fin, ¿ya? Eso sería lo más dado. Que un tercero forme parte de esa labor de seguimiento, ¿ya? Ahí está el punto clave, en el que hace el seguimiento. Pienso. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? Edwin nos comenta los grupos de trabajo en base a qué realizan sus análisis y sus informes. Ah, el grupo de trabajo hace su trabajo de campo en base a lo que diga el programa de transición. El programa de transición se elabora en base al diagnóstico de brechas. El diagnóstico de brechas se hace en base a los principios que están establecidos en las líneas de PEP. Entonces, primero hay que hacer un cuestionario, que es el diagnóstico de brechas, haciéndonos unas preguntas si efectivamente cumplimos o no con los distintos requerimientos que pide la NIPSP. Esos distintos requerimientos son en realidad un montón de información, párrafos en negrita que van a estar contenidos en este diagnóstico de brechas. Que es un archivo en Excel que en esta semana la DGCP nos lo va a entregar mediante un comunicado. Bueno, es lo que indica este instructivo de brechas contables. ¿Ya? Eso sería, eso sería más que todo. Más que preocuparnos en el grupo de trabajo, en la comisión, me preocuparía más en ese diagnóstico de brechas. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Y un personal externo, experto en XCP, que vea la función de seguimiento. La función de seguimiento.
porque los demás van a hacer trabajo de campo. Los grupos de trabajo van a hacer trabajo de campo, pero van a hacer trabajo de campo en base a lo que tú le pidas, a la información que tú le pidas, en base a las brechas que tú tienes, ¿no? Ellos no saben, los grupos de trabajo van a ser un representante de cada área de usuario, que no van a ser los jefes de las áreas usuarias, ¿no? Van a ser un representante. Ellos no saben nada del tema contable, ¿no? Solamente van a proporcionarte la información que tú necesites. Tú los vas a autotear como comité especial. El titular de la entidad probablemente no intervenga en este comité, pero va a delegar la función de seguimiento a un representante. Ese representante es el punto clave. El siguiente representante del comité va a ser el administrador. El administrador probablemente tampoco no tenga mucha intervención en este comité, pero el tercer representante es el contador. El contador es el que sí tiene que tener bastante contacto con el personal designado para el seguimiento de la información. Los jefes de área siguen deben formar parte de tu comité porque ellos finalmente van a ser quienes ordenen a sus representantes que están en sus grupos de trabajo para que te envíen sí o sí la información. Entonces, cada persona tiene una función clave, ¿no? Pero no todos van a intervenir en términos de conocimiento en este tema de adopción. Por lo que así lo veo, básicamente va a intervenir más el contador como parte del comité especial y la persona designada para el tema de seguimiento, que tiene que ser un personal externo, experto en los temas de las NICSP. ¿Ya? Karina Canoa Canuana nos dice lo siguiente, la presentación de los estados financieros del primer trimestre ya se tiene que aplicar en NICSP. Sí, las NICSP ya se aplican desde el 1 de enero del año 2024, Karina, desde el 1 de enero. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se aplican? No se aplican de la noche a la mañana. Tiene etapas, ¿no? Por eso hay una etapa de planificación, ejecución y culminación, ¿no? Durante estos 3 años. En esta primera etapa lo que tienes que hacer es la planificación. Para hacer esa etapa de planificación tienes hasta el 8 de noviembre de este año. Para hacer tu planificación o tu programa de transición, primero tienes que hacer tu diagnóstico de brechas. Bien, entonces, eh, aplicar mi GCP no es una actividad única y que se hace en un día o un rato, ¿no? Son etapas, ¿no? Son una serie de actividades, ¿no? Que al final del tercer año probablemente digas, ah, recién he aplicado mi GCP. En este momento, ¿no? Tienes que poner en tu declaración de cumplimiento que tú estás en proceso de transición, ¿no? De mi GCP. Tus estados financieros están siendo preparados, pero se encuentran en un proceso de transición. Es el modelo que está incluido justamente en este instructivo de presentación de NICSP. Recordemos que no, o sea, estamos en periodo de transición, pero aún no aplicamos NICSP. Vamos a dar recién los primeros pasos para darle forma a este proceso de adopción, a este proceso de aplicación. ¿Cuándo vamos a decir que aplicamos NICSP? Probablemente en el año 2027, ¿no? En teoría. En teoría. Alicia Cortés nos dice, ¿el trabajo de campo en qué consiste? No podría decirte en qué va a consistir porque depende mucho de las brechas que hayas encontrado, ¿no? En resumen, es como, bueno, lo dije también el día de ayer, ¿no? Es como si la unidad ejecutora es el paciente. El paciente está enfermo, ¿sí? Ahora habría que ver de qué está enfermo. Entonces, llevamos al doctor, es decir, al experto en ICP, y le decimos, doctor, ¿de qué está enfermo mi unidad ejecutora? Ah, adolece de esto, de activos, de pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. Tiene esto, 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 esto. Ese diagnóstico se le denomina diagnóstico de brechas, ¿ya? Sobre ese diagnóstico de brechas, haces tu programa de transición. Tu programa de transición es como decir la receta para que te puedas curar, ¿ya? Entonces, el programa de transición dice vas a tener que hacer esto, 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 esto. Vas a comer bien, saludar, te vas a levantar temprano, duerme temprano, ¿ya? En eso radica el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo. Entonces, yo no te puedo decir ahorita en qué consiste el trabajo de campo, porque no sé de qué adoleces, ¿no? De qué enfermedad adoleces. Por eso tienen que hacer su diagnóstico de brechas. Héctor Flores, Jorge nos dice, ¿no hay fecha para la presentación de diagnóstico? No, no hay fecha. Internamente el comité se tiene que establecer la fecha. Lo que sí hay fecha es para el programa de transición, que vence el 8 de noviembre. Todo esto, por si acaso, colega, lo estoy comentando desde mi punto de vista, ¿ya? De acuerdo a lo que he leído en cada instructivo. No soy representante de la DGCP, ni mucho menos.
Mañana va a haber una reunión, pues, tengo entendido que va a haber una exposición por parte de ellos, que seguramente harán estas precisiones adicionales. ¿Ya? Pero lo que sí es cierto es que en todo trabajo, ustedes tienen que dedicarle horas, muchas horas, a planificar una estrategia. La clave está en la planificación, no en la ejecución del trabajo. Olvídense de la ejecución. Primero, plantéense las bases para una buena programación. La programación lo van a hacer en base a un informe de diagnóstico de brechas. Ese diagnóstico de brechas es inamovible, ¿no? Es inamovible. Lo que se puede mover probablemente es el programa de transición, pero el informe diagnóstico indica que es inamovible. Entonces, mucho cuidado en el tema del diagnóstico de las brechas. Héctor nos dice, entiendo entonces que se debe de contratar a un profesional experto en XSP en el diagnóstico de las brechas. También, como les digo, eso no te dice los instructivos, ¿no? Es lo que yo haría. Eso es una recomendación personal. Es lo que yo haría. En realidad haría muchas cosas. Yo creo que durante estos 2 años he visto por ahí cursos de capacitación, cursos de, ¿qué decía? Cursos de entrenamiento, no, curso para entrenadores de Nix SP. Al parecer han hecho un entrenamiento a distintos colegas de distintos puntos del país, ¿no? Y son calificados como entrenadores de Nix SP. La idea principal era entrenar a determinadas personas, ¿no? De cada departamento del país, ¿no? Entrenarlos y que divulguen esos conocimientos en cada uno de sus departamentos, ¿no? Sobre este proceso. No sé si eso habrá pasado, no sé si eso habrá pasado. Yo lo que hubiera hecho, sí, es elegir un representante por cada departamento, una especie de Conectamed, y decirle, ¿sabes qué? Comienza a entrenar, ¿no? A las personas, ¿no? En lo que se les viene. Y voy haciendo un seguimiento, ¿no? A cada unidad ejecutora, ¿no? Ya te he entrenado, ya. Vamos en el plazo de programación. ¿Qué vas avanzando? En tu diagnóstico de brecha, perdón, diagnóstico de brecha, ¿qué vas avanzando? ¿No? Seguimiento, ¿cómo va tu comité especial? ¿Ya lo conformaste? ¿Ya tienes tu personal que hace seguimiento? ¿Cómo va tu presupuesto? ¿Te han asignado presupuesto? ¿Sí o no? Avísame, ¿no? Avísame. Pero no, ¿no? Esos intrusivos es como que más libre, ¿no? Toma, acá está el plan, acá está la aprobación, acá está el instructivo, búscate presupuesto, habla con tu titular, habla con tu administrador. Si no puedes, incluso lo dice acá la norma, mire, la norma lo indica, me parece que es por acá, ¿no? Mire, eh, acá, creo que es acá. Miren lo que dice acá. Dice Constitución. Por acá lo dice, miren. Este, por hacer un párrafo, no lo tengo acá a la memoria, pero indica que si gusta te puedes valer de experiencias internacionales, de documentos internacionales, de algún tipo de literatura de otros países que ya han implementado NICS SP, ¿no? Entonces, no te dicen algo preciso, ¿no? Te dicen algo así como que, mira, tienes que hacer este paso A, B, C y D, y tienes que gestionar presupuesto y tienes que coordinar grupo de trabajo y nos vemos el próximo año, ¿no? Y me vas avisando cómo van tus acciones de transición, ¿no? Como que nos dejan carta libre para que nosotros hagamos este proceso de transición, ¿no? No estoy tan de acuerdo, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, yo lo hablo desde una postura de contador, de una ejecutora, ¿no? De usuario, ¿no? No tanto de ente rector, pero no es algo que se puede hacer así de la noche a la mañana, pues, ¿no? Así al libre, ah, solamente con instructivos, pero bueno, es lo que tenemos actualmente, ¿ya? Entonces, Héctor Flores nos dice, lo correcto sería que se contrate desde la DGCP a un profesional experto en XCP, por lo menos por cada departamento, como precisa el profesor. Es una opinión particular, ¿no? Es una opinión particular. Yo sé que esto demanda un costo tremendo, pero da lo mismo, pienso yo, con una opinión particular, que extraes el presupuesto de cada unidad ejecutora
o que ese presupuesto de manera obligatoria se transfiera a un órgano rector que a su vez contrate profesionales que haga seguimiento a cada unidad ejecutora, ¿no? Pienso que los resultados serían mucho más satisfactorios, ¿no? Pero como digo, es una opinión personal. Pueden haber una serie de mecanismos para este proceso de adopción. Yo lo hablo desde un punto de vista de usuario de información, no de órgano rector. Entonces yo les hablo también de qué tipo de estrategias podría utilizar para que este proceso de transición camine de la mejor manera, ¿no? Pues necesariamente la persona que haga el seguimiento, el proceso de estos 3 años, tiene que ser un personal clave, ¿ah? Que ponga espontaneidad. No un personal de que diga, que haga seguimiento en el hecho de decir, oye, ¿ya cómo van? ¿Ya van avanzando? ¿No van avanzando? Ah, te voy a mandar un memorándum, ¿ah? ¿Cómo vas con el avance? Ah, no me respondes, te hago reiterativo. Te estoy preguntando cómo vas con el avance. ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo vamos? No. Un personal de seguimiento tiene que estar totalmente familiarizado con el proceso de inicio a fin de adopción de iniciativa, ¿no? Y no solamente hacer seguimiento, decir, oye, pero falta eso, oye, pero esto tiene que ser así. Ya hay que reunirlo. Comité, hay que reunir el grupo de trabajo. ¿Por qué no han hecho esta labor? Mira, ya estamos dentro de los plazos. De eso se trata el seguimiento. El personal que haga seguimiento tiene que ser un personal clave, que conozca de este negocio. ¿Ya? Entonces ya radica en cada unidad ejecutora ver a quién eligen a ese personal clave, que va a estar en constante comunicación con el contador, que va a ser parte del comité de especial de transición, según mi punto de vista, colega, ¿ya? Es una apreciación personal. Bien, bien. Creo que no tenemos más consultas. ¿Alguna consulta adicional, colegas? ¿Se llegó a entender este contexto? Todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Se llegó a entender? Sé que no le he dado la solución al tema, por si acaso, sino más que todo ver este contexto temporal, ¿no? De cómo se producen las normativas y qué es lo que se busca, qué es lo que se busca finalmente. Seguramente van a haber otro paquete normativo, manuales de adopción de NXSP, ya adicionales a lo que ya ha salido. Eh, mm, Así como hubo una serie de resoluciones directorales para el proceso de sanamiento y sinceramiento, también supongo que va a haber esta etapa de producción. Recuerden que todo esto va a terminar en un resultado final, que es la emisión de políticas contables por cada unidad ejecutora. Las políticas contables se nos digan claramente qué se tiene que hacer a partir de la fecha, ¿no? Para no cometer los errores que se vieron en el pasado. ¿Ya? Eh, y Acá hay bastante trabajo, pero la idea es plantear claramente cuál va a ser tu estrategia, ¿no? Tu estrategia, antes de comenzar a trabajar. Bien, colegas, hasta acá alguna consulta adicional, alguna duda que tuvieran. Seguramente ya todos deben haber recibido el aviso de invitación de parte de la FCB. Mañana lo voy a replicar en mis grupos de WhatsApp para aquellos que no hayan recibido, porque van a ser seguramente precisiones de todo lo que hemos hablado el día de mañana de 2 a 5 de la tarde. Por si acaso, todo lo que les he comentado hasta el momento son meras percepciones personales desde el punto de vista de usuario de la información, ¿no? De productor de la información, no tanto de eh, ente rector. ¿Ya? Es mis apreciaciones personales en base a lo que he leído en estos días de todo este paquete normativo que nos ha llegado por parte de la DGCP. ¿Sí? Bien, hasta acá, si no tuvieran una consulta o alguna consulta adicional, Kevin nos dice, mientras aún no se empiece con el diagnóstico de brechas, mantenemos nuestros registros con la política anterior. En realidad, desde ahora, desde hoy, seguramente ya mañana o pasado mañana, deben estar entregando esos cuadros en Excel, ¿no? Con las consultas, con las preguntas, con el cuestionario. Ya debe estar en estos días, seguramente en esta semana, Kevin. Entonces, sobre eso ya hay que ir construyendo el diagnóstico de brechas y darse una idea de qué áreas van a intervenir justamente en este proceso en este programa, ¿no? De transición y ejecución, ¿ya? Mantener nuestros registros con la política anterior, bueno, sí, ¿no?
Por el momento sí, pero eso va a ser por corto tiempo. Ya en realidad, más que mantener las políticas contables anteriores, colegas, si no lo han hecho hasta el momento, ya tienen que ir leyendo marco conceptual y MIC-CCP, prólogos y las disposiciones complementarias de las MIC-CCP. Ya olvídense de políticas anteriores. Eh, yo hablaba en clases anteriores, en cursos anteriores también que he dado en estos dos últimos años, referente a perdón, contabilidad gubernamental bajo MIC-CCP, di cursos de políticas contables, di cursos de cierre contable, di cursos de, bueno, tengo videos ahí en YouTube de las distintas MIC-SP, pero hacía mención dentro del marco conceptual que el trabajo que se hace como contador al momento de preparar y presentar estados financieros es en base a juicios, en base a juicios profesionales. Comenzando con la inteligencia artificial, hay una gran diferencia en lo que es un juicio, ¿ya? O criterio profesional y lo que es un prejuicio. Un prejuicio es una idea en base a creencias. También un juicio es una idea en base a argumentos, ¿no? En argumentos. Los argumentos básicamente son literatura que pueden rescatar del marco normativo que acabo de mencionarles. Usted, nosotros, perdón, como ley ejecutora, tenemos prácticas contables. La DGCP, dentro de su literatura, indica que comparen las prácticas que realizan las entidades públicas, ¿no? Que lo comparen con las MICSP. No te dice compara los PCGA con las MICSP. No te dice eso. ¿Por qué? Porque sabe que casi la gran parte de las entidades públicas a nivel nacional ni siquiera aplican PCGA. ¿Sí? Aplican prácticas, pero en base a juicios personales, no juicios, en base a opiniones personales, ¿no? Porque no tenemos todavía el constructo de los PCGA totalmente desarrollado, ¿no? Entonces, la normativa siempre habla de comparar las prácticas que venías utilizando, ¿no? Con las NICS. ¿Cuáles son las prácticas o políticas? No sabría decirles. Ni siquiera me atrevería a decirles que las prácticas que están utilizando puedan ser denominadas políticas, porque una política es un paso ordenado a seguir, ¿no? Y que tiene que estar establecido en una directiva contable. Si hacemos una estadística, una encuesta a nivel nacional, probablemente ninguna entidad pública tenga una política contable, ¿no? Entonces no podemos tampoco definir qué hacemos. ¿Utilizamos las políticas contables anteriores? No, porque nunca tuvimos políticas contables anteriores, ¿no? Entonces, ahorita lo que hay que hacer es primero depurar y sanear todo lo que dejamos pendiente en el tratamiento contable y recién sobre ese punto de partida hacer análisis de cuentas lo más pronto posible, ¿no? Decir que tenemos prácticas anteriores, no las tenemos, ¿no? Son muy pocos, determinadas prácticas contables, son muy pocos. Entonces, eso hace que la brecha con respecto a las MICP también sea bastante amplia, ¿no? Bastante amplia. O sea, hay mucho trabajo que hacer por el momento. Edwin nos dice, ¿el programa debería ser estandarizado de parte de la DGCP? El programa no, el programa son las actividades que tú tienes que llevar a cabo de acuerdo a las brechas que has encontrado. Tú puedes tener 10 brechas, yo puedo tener 15 brechas, otra unidad de cultura puede tener 20 brechas. Entonces, en base a la cantidad de brechas, el programa de transición cambia. O sea, el programa de actividades que tienes que llevar a cabo cambia, ¿no? Como te digo, cada unidad ejecutora es un paciente. Este paciente puede tener 30 kilos, puede tener un buen peso, otro paciente puede tener 80 kilos. Ya tienes que correrme tres vueltas a la manzana. Este paciente tiene 120 kilos, ya tú vas a hacer 15 vueltas a la manzana, tienes que comer frutas, verduras, y vas a hacer esto, y vas a tomar estas vitaminas y todas estas pastillas día, noche y mañana, ¿no? Entonces, este, depende la, a ver, creo que se borró ¿se llega a escuchar el audio, colega? Sí, ¿no? Me parece que pensé que se había ido la señal. ¿Se me llega a escuchar? Sí, ¿no? Ah, genial, ya. Sí, perfecto. Ya, lo que les decía es lo siguiente, ¿no? Cada unidad ejecutor es un paciente distinto, con una dolencia distinta. Entonces, el diagnóstico que resulte va a ser totalmente distinto y el programa, ¿no? O la receta para poder cubrir esa dolencia va a ser totalmente distinta. Entonces, no, el programa no puede ser estandarizado para todos, porque cada uno tiene una dolencia distinta. ¿Se me entiende? Jorge nos dice, colega, ¿tendrá los words de las resoluciones emitidas? No.
No tengo los Word, solamente tengo los PDFs, los que me han enviado. Ya, listo. Sí, bueno, eso sería todo por lo pronto que puedo comentarles, ¿no? Eh, la idea principal es tomar conciencia que ya no estamos bajo NIGS perdón, que ya no estamos bajo PCGA, ¿no? Tomar conciencia de que este trabajo no se puede iniciar si no tenemos análisis de cuenta, si no tenemos ambiente de control interno, si no tenemos apoyo del titular de la entidad y del administrador de la entidad, ¿no? Si no tenemos alguien que batutee todo este tema, que no solamente tiene que ser el contador, sino esa persona que se va a encargar del seguimiento de todo este proceso. ¿Ya? Tenemos que saber elegir bien a nuestros personales claves y dejar claro a toda la institución que esto no es un tema contable, ¿no? Es un tema de necesidad de requerimiento de información para toda la entidad, no es para contabilidad, no es para el control, no es para tu contabilidad, ¿no? Es para la entidad. Y sobre todo, como siempre les digo, disfruten de este proceso, ¿no? Va a ser la única, ¿no? Por primera y única vez que van a entrar a este proceso eh, de adopción de NICSP y qué mejor sería que a nivel internacional se recuerde este momento histórico, ¿no? En la cual digan Perú también adoptó NICSP y estos fueron los resultados que se obtuvieron. El proceso no es difícil, ¿ah? No es difícil. Yo he leído las normativas, yo no sé nada acerca de adopción de NICSP, me doy una idea, ¿no? Y creo que todo tiene un orden a seguir, ¿no? Un orden a seguir. Pero sí, se necesita personal, se necesita mucho estudio en el tema y se necesita presupuesto, ¿no? Presupuesto. Porque esto cuesta, ¿no? Implementar estándares de calidad cuesta. Lo dije el día de ayer. Una cosa es que te compras un lomo saltado en el mercado de la esquina y otra cosa es que te compres un lomo saltado hecho con estándares de calidad en un restaurante de alto reconocimiento, ¿no? Toda implementación de estándares de calidad para una actividad cuesta, cuesta tiempo, dinero y personal calificado en cualquier profesión, al igual que esto. ¿Ya? Bien, colegas, creo que esto es todo por el día de hoy. Agradezco su participación, su asistencia y ya veremos el día de mañana lo que el órgano rector nos comente respecto a este tema. ¿Ya? Agradezco a todos por su participación y ya nos estaremos viendo hasta otra oportunidad. Bien, gracias a todos. Muchas gracias.